Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando una semana que va a tener un martes con muchas reuniones de comisión. En algunos casos se van a ir conformando las comisiones para ir pensando ya los diferentes proyectos que van a ir estudiando los diputados y las diputadas de la Nación. Pero además el Congreso va a seguir avanzando en algunos temas centrales que está defendiendo el oficialismo, como es el proyecto de ley de compra argentino, y otros proyectos que los está impulsando la oposición, como es el proyecto de boleta única. Esto va a ser también reanudado por parte de los legisladores en la jornada de mañana, como así también otro tema que viene del Senado Nacional, como es la creación del Consejo de la Magistratura, la nueva ley de conformación del Consejo de la Magistratura en la República Argentina. Una agenda interesante, una agenda cargada, con muchos temas, los que va a discutir el Congreso a partir de la jornada de mañana. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros de la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchos temas, ¿eh? Algunos lo que es el oficialismo, otros la oposición. Muchos temas, muchos que se van a tratar en paralelo y de manera conjunta. Como bien explicabas, boleta única lo empuja la oposición y Consejo de la Magistratura, el oficialismo. Todo en las mismas comisiones. ¿Sí? Ahí tenés justicia, tenés asuntos constitucionales y presupuesto en el caso de boleta única. Ahí lo que se está diciendo es, bueno, mañana empieza la ronda de especialistas, tanto para boleta única como para Consejo de la Magistratura, para que cada bloque traiga a sus especialistas, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, a exponerlos por qué están a favor o están en contra, con lo cual uno presupone que la comisión va a ser extensa. De entrada va a ser larga. Claro. Porque aparte Pérez Araujo, el diputado de el Frente de Todos, dijo, bueno, no se preocupe, vamos a hablar los 2 temas. Se adelantó que dijo, bueno, vamos a tratar los 2 temas, con lo cual uno presupone que va a ser extensa la conversación. Y me da la sensación que el tema de los expositores va a ser usado tanto por el oficialismo como la oposición para dilatar las discusiones, cada uno en su tema. El oficialismo no apoya la discusión de boleta única. Y quedó establecido un cronograma de reuniones donde mañana y el martes de la semana que viene van a ser el momento de los expositores. Ahora, claro, si todos los expositores que cada uno trae no pueden exponer, se extenderá en el tiempo, seguramente. Claro. Bueno, vamos a hablar también de eso, porque es interesante lo que está planteando David respecto a cómo va a ser este debate en las comisiones con 2 temas centrales, como es el tema del Consejo de la Magistratura y como es también el tema de boleta única de papel. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, están empezando hoy también, si vieron un poco redes sociales con respecto a lo de boleta única, hay una suerte de, sí, movida en contra en algún punto. No sé si vieron la boleta de San Isidro, ¿la vieron? El modelo, hicieron un simulacro de lo que sería la boleta, lo que hubiera sido la boleta de San Isidro el año pasado. Bueno, es una cosa enorme con 10.000 fotos y 10.000 categorías, bueno, un montón, no resulta muy claro. Entonces, bueno, esto se conoce en la previa a esta discusión, ¿no? De cómo se va a instrumentar, cómo va a ser en la práctica. Todavía hay como un consenso sobre la boleta única que es necesario alguna mejora en el tipo institucional, pero todavía en la implementación, en cómo la semana pasada también hubo muchos cruces por cómo van a compatibilizar con las provincias, con los distintos sistemas. Claro, ahí hay un modelo. Bueno, ese modelo es tremendo. Es imposible. Claro. Exactamente. Bueno, justamente ese. Ese es uno de los modelos. Bueno. Pero la de Córdoba, la boleta única de Córdoba, que es prácticamente la que se va a tomar también, ¿no? Como base
en el marco de esta discusión, es un poco más clara. Está bien, son las legislaturas de Córdoba, son los cargos provinciales, no tiene la cantidad de cargos nacionales que se le suman también a las provinciales. Sí, claro, a ver, una de las propuestas había sido, creo que fue el de Silvio Los Penato, bueno, pongamos en el cuarto oscuro cuáles son las opciones y las boletas completas, porque ese fue uno de las chicanas que envió Cristina Kirchner. Dijo, van a hacer, como dijo, una ristra de ajos y chorizos. Sí. Votás una ristra de ajos y chorizos, pero no sabés si tiene ajos y chorizos, porque se van a ver los primeros candidatos, ¿no? Entonces... Bueno, fue lo que dijo también la diputada Miriam Bregman cuando estaban exponiendo cada uno dentro del recinto. Puso el caso de Pepín Rodríguez Simón, que fue segundo en la lista para el Parlasur. No te hubieras enterado. Y nadie se hubiese enterado que iba como candidato. Claro, exactamente. Bueno, ahí está la discusión que van a tener que dar los legisladores nacionales, que van a tener que dar los diputados, y ahí está también las posturas que en algunos casos están marcadas, porque el Frente de Todos ya tiene marcado que no quiere la boleta única de papel. Y desde Juntos por el Cambio quieren la boleta única de papel, y veremos qué hacen los bloques menores, que son los que fueron sumando voluntades, y el día que se propuso llevar este tema a comisión lograron 132 votos. Es decir, que esos 132 votos serán hoy por hoy pensando en un solo modelo de boleta única de papel, o pueden ser menos a lo mejor, o podrán ser más los legisladores que estén a favor de la boleta única de papel. Ahí es la discusión que se va a dar. Principalmente, ¿qué van a hacer los bloques menores? El de Río Negro, los diputados no kirchneristas de la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver, ¿no? Sí, aparte también... El Frente de Izquierda, que también tiene una postura dividida. Si avanzan en boleta única, si es boleta única a partir de ciertos cargos, si conviven los dos sistemas. Digo, porque la realidad es que el sistema electoral de la Argentina es muy diferente respecto de cada distrito. Pensemos el caso de Jujuy, una provincia que tiene un partido que gobierna, que está conformado por 30 y pico de partidos. Claro. Cada uno de ellos llevaba a sus legisladores, pero todos llevaban el mismo gobernador. Entonces, las boletas, son 30 y pico de boletas que tienen que ir en una sola, en una boleta única. Se complica mucho. Pensemos en cuando hay que elegir concejales, las elecciones intermedias, las PASO. Me parece que hay muchas cosas a definir, por eso me parece también que hay una buena cantidad de proyectos de boleta. No es que hay un proyecto. Hay como 20 y pico de proyectos. Claro. A ver, si uno toma la boleta única para los cargos o las elecciones de presidente vice, gobernador y vice, el cargo de senadores por la mayoría, por la minoría, sería muy fácil y muy rápido. Claro, ¿no? Exactamente. Pero el tema son las elecciones ya en los cargos menores. Exacto, ahí, bueno, Miriam Bregman hizo la semana pasada un desglose de un montón de inconvenientes que había ido juntando. Ley de lemas, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, ¿cómo contabilizamos entonces los votos que van con ley de lemas en este punto y al nacional con la boleta única? ¿Cómo hacemos? En Jujuy había contabilizado como 80 boletas también, o 80 opciones. Los acoples, las colectoras, bueno, un montón de cosas que están autorizadas. Acá es un sistema federal, o sea, cada provincia tiene su sistema, su modalidad. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Eso no quiere decir que no se pueda, pero por ahí será el 2023 una estación intermedia hacia la totalidad. Claro. Aparte hay otra discusión ahí que no tiene que ver con la boleta en sí mismo, con el cambio de modelo a la hora de votar, sino con los plazos. Hay muchos que creen que algo que implica tanta discusión como es la forma en la que vamos a votar, que se resuelva en un mes, le parece bastante acotado a la discusión. Hay temas que son menores, por su importancia, que al Congreso le lleva mucho más tiempo discutirlo, porque hay muchas posturas. Entonces, frente a eso, hay cierto sector de la oposición que no está de acuerdo con cómo fue emplazada la comisión para cumplir con tiempo, para que dentro de un mes el tema sea tratado en el recinto. Sino que dicen, bueno, nosotros lo que queremos es la discusión
y queremos encontrar una modificación al sistema. Ahora, un mes parece bastante poco. Claro, más que en el medio están también los especialistas, que van a llevar por lo menos un par de semanas, es decir, que después de que terminen los expositores ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia, quedarán 2 semanas para discusión entre los propios legisladores nacionales, que a lo mejor es poco tiempo, porque hay algunos diputados nacionales que dicen que también sería importante e interesante convocar, por ejemplo, a los gobernadores, a los presidentes de los tribunales electorales de las diferentes provincias, principalmente en aquellas que tienen, como es el caso de Santa Fe, Córdoba, ahora la provincia de Mendoza, que tienen boleta única, para ver de qué manera se implementó, de qué manera se mejoró. ¿Qué sirvió exactamente? Bueno, Salta hasta tiene la experiencia electrónica, ¿no? Que eso Claro. ya es un paso más adelante. Pero, ¿qué le sirvió? ¿Qué si hoy lo miran en perspectiva? Por ahí, con 2, 3 elecciones ya encima, porque ver cómo fue funcionando, si sirvió, cómo fue la capacitación o la información para la Claro, gente también. No es tan sencillo estar acostumbrado a un cuarto oscuro con todas las opciones. Por ahí, recibir previamente la boleta de tu partido, recibir en una esquina, bueno, tenerlo, evaluarlo, ir con la boleta dentro del sobre, bueno, un montón de prácticas que en ese caso, no sé si, me parece que no te dan no tendrías la boleta en la previa, ¿no es cierto? No, la ves en el momento. Te la dan ahí. Te la dan ahí. Y en el caso, a mí me ha tocado cubrir periodísticamente unas elecciones en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, con boleta única, y cada boleta única era por las diferentes categorías. Como 5 urnas hay, sí. Hay 5 urnas, 5 boletas únicas, entonces, porque también es una referencia, me parece importante lo de la provincia de Santa Fe, porque es un distrito grande, es un distrito que también tiene complicaciones como puede tener el conurbano bonaerense, a lo mejor en menor medida, a la hora de ver cómo se implementa la boleta única en esos cargos menores. Cuando uno dice concejales, el intendente de la localidad, de determinadas localidades, no hay problema, porque no hay una gran cantidad de candidatos. O en algunos casos puede ser que sí, pero la mayor cantidad de candidatos se da en los cargos menores. Bueno, el diputado Manuel Aguirre, del correntino, que vino la semana pasada acá al piso, se mostró preocupado por la foto, por ejemplo. Y no es menor. Como la gente, a veces en un pueblo, por ahí identifica por la cara, porque los conoce a los candidatos. No es como nosotros que lo vemos por la televisión o que tenemos información por la lectura, sino porque lo tenés en el trato cotidiano. Bueno, ¿dónde va a ir la foto? ¿Hay lugar para esa foto? Bueno, las realidades son distintas de acuerdo a los distritos, la cantidad de habitantes, el manejo de la gente y el tiempo que hay además también para instruir en ese punto. Claro, y bueno, ahí está la discusión fuerte que tiene que dar el Congreso de la Nación. Me parece muy bien disparar este tema, entrar en la discusión. Ahora, a lo mejor pasa, como dicen muchos diputados, un mes, no sé si es el tiempo adecuado o hace falta más tiempo. Sí, yo tendería a creer que hace falta más tiempo por todos estos inconvenientes que nosotros venimos planteando, que son los inconvenientes que plantean los diputados. Digo, no es que se nos ocurre a nosotros decir, bueno, el problema de la boleta única es este. Son los que plantearon en el recinto, son los que plantean en las comisiones. Digo, que a mí me parece que también hay que tener un poco de cuidado a la hora de plantear la discusión. Digo, el sistema electoral de la Argentina funciona. Digo, la verdad que el sistema electoral en la Argentina funciona. No hay casos de denuncias. El que gana, el presidente, la presidenta, quien sea que gana, el resto no sale a denunciar que hubo fraude en la elección. Las denuncias que hay por robo de boletas o ese tipo de cosas son mínimas, digo, respecto de la cantidad de gente que se moviliza para votar. Entonces me parece también que ese es otro tema, digo, el argumento de para que todo sea más transparente. Es transparente el sistema electoral de la Argentina. Sí. Digo, no estoy diciendo que no tenga conflictos, estoy diciendo que es transparente. Si no, también es cierto, digo, los mismos que están llevando adelante esta propuesta están poniendo en duda la forma en la que fueron elegidos. Digo, también me parece que hay que plantear la discusión en vamos a tratar de mejorar esto. Entonces veamos la forma en que se mejora esto. Claro. Y para eso me parece que hace falta una discusión bastante más profunda que 2 semanas de especialistas y 2 semanas de debate en las comisiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados, qué es lo que dicen las diputadas de la Nación respecto a este tema. Romina del Pla, del Frente de Izquierda, habló con DTV de esta manera.
Nosotros, en este caso, desde el Partido Obrero, hemos votado a favor de que pase a comisión el debate, porque nos parece que es un debate que hay que darlo. O sea, no fijamos posición en favor de ninguno de los proyectos, sino que nos parecía importante que se discuta el tema de la boleta única o de la simplificación del proceso electoral, porque, bueno, hemos vivido en carne propia lo que significa un sistema electoral donde depende de la magnitud de los recursos, de los punteros, de aparatos muy poderosos, que a la vez responden a intereses económicos muy claros, ¿no? de los sectores mayoritarios. Y en ese sentido, nosotros hemos sufrido muchísimas veces lo que significa no solo el robo de boletas, sino la manipulación del resultado y demás. Vos fíjate que recién, con un desarrollo muy grande en los barrios que hemos tenido, que nos ha permitido una fiscalización a fondo de los grandes distritos, hemos logrado vencer lo que muchas veces sospechamos que había pasado, que era, por ejemplo, el ingreso de concejales. Muchas veces nos han dicho, por ejemplo, en distritos como Lomas de Zamora y otros, miren, ustedes en realidad metieron el concejal, pero no tenían la cantidad de gente suficiente para defender la boleta y para defender el escrutinio al final. Entonces, ese problema es muy serio. Entonces, eso no quiere decir que cualquier sistema de boleta única resuelva estos problemas, porque también hay que ver cuál de los sistemas de boleta única realmente permite un conocimiento del elector y una cuestión que no sea dirigida. No resuelve, por ejemplo, el tema de las boletas sábana, ¿no? Porque la boleta sábana en un caso es un montón de nombres que es de difícil lectura y conocimiento, y en el otro caso ni siquiera aparecen. Entonces, bueno, todo eso debe ser revisado, pero lo que a nosotros nos parecía importante era, y consideramos importante, que es que hay que habilitar el debate. Si hubiera habido una sesión como se había pensado originalmente, convocada por la oposición de derecha, por Juntos por el Cambio y compañía, para tratar solo este tema, no hubiéramos asistido, porque entendemos que era una maniobra de los que en realidad están siendo el caballito de batalla de un ajuste brutal, que quieren todavía más ajuste que el que lleva adelante el gobierno al frente de todo, porque creen que hay que ir todavía más a fondo y demás, y entonces usan como excusa el debate sobre la cuestión de la boleta única y el acceso democrático. Decimos, bueno, esto es una farsa. Como finalmente eso se levantó y el tema se trató en una sesión que tocaba otros problemas también, bueno, nosotros entonces ahí sí pudimos fijar nuestra posición, que es que el debate se tiene que habilitar. Muy bien, ahí estaba Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, la postura, y explicando también por qué votó por lo menos ella, a favor respecto a discutir este tema en las comisiones. Mañana, plenario de comisiones, de estas tres comisiones, presupuesto, asuntos constitucionales y justicia, a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Yo la duda de lo que dice la diputada del Pla, dice, bueno, no, teníamos la duda de si entraban nuestros concejales o no entraban nuestros concejales, porque no teníamos gente para fiscalizar, para defender el voto. Digo, con la boleta única, cuando se abren las urnas, también necesitas gente para defender y fiscalizar, que te estén contando lo que la gente puso. Digo, con lo cual necesitas fiscales. Para él, lo que no necesitas es durante el transcurso del día. Durante el transcurso del día. Pero después, a la hora de que se abran las urnas... Porque puede haber casos que han sucedido, porque hubo en algunos comicios, obviamente, algunas denuncias, que en algunos establecimientos faltaron boletas de algún candidato. Bueno, eso lo corrobora el propio referente de cada partido. Del mío falta, si es del otro no digo nada. Y bueno, ahí se produce eso. La gente va al cuarto oscuro, no se da cuenta que falta esa boleta, no la elige. Eso estaría solucionado, exactamente. Todo me parece, digo, ¿quién va primero? Cuando uno ve la lista, ¿quién va primero? Los colores, los que tienen los colores más llamativos, los que tienen los colores menos llamativos, el que queda acá abajo de todo, el que, digo... Y todo, no, será el primero irá la lista número 1 o la lista 44 y después la 45 o 46, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, o por sorteo, como los spots de televisión, por ejemplo, porque todos quieren en semejante horario, yo creo que eso sería lo más democrático. ¿Y cómo es lo del número de la boleta? ¿Pero no te lo pones vos? No. ¿Cómo es? ¿Te lo ya vienen con ya están, hay frentes que ya vienen por ejemplo, con la boleta establecida. La 3 o la 2, sí, no sé, pero digo, tiene el histórico número. Y bueno, sí, pero no es justo. Claro, el radicalismo tiene la 3, pero que la 3 hace años que no se usa, porque el radicalismo va dentro de un frente. Claro. Exactamente. Bueno, y entonces... Pero si voy a ir primero y la uso. 2 era el PJ. Claro. ¿No? Y hace tiempo. Y la 1 era el MID.
Claro, pero ya no existe más eso, porque son coaliciones, con lo cual, ¿cuál se usa? Y el PI era la número 6. Mirá. No digas más, Fernando, pues nos vamos a dar cuenta desde cuándo venís cubriendo elecciones. Bueno, bueno, no, pero hay alguna. Esa del 83 no la cubría. Está bien. Por un pelito. 83 no. Bueno, vamos a hablar de otro tema, porque también, más allá que mañana está esta reunión a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde se va a reunir la Comisión de Industria con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cabecera va a ser Industria, la que encabeza el diputado Marcelo Casareto, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Se retoma ¿qué debate? El debate del proyecto de ley de compra argentino, que la semana pasada parecía que iba a haber dictamen, que parecía que iba a ser un proyecto casi transversal, que iba a cruzar los diferentes bloques y que iba a tener mayorías para avanzar, pero lo cierto es que en algún momento se empantanó esa discusión y lo que iba a parecer que la semana pasada se firmaba el dictamen, la discusión pasó para esta semana. Para el día de mañana a partir de la 1 de la tarde va a ser el momento en el cual se retome el trabajo de esas comisiones. Algunos dicen posiblemente lleguen a firmar el dictamen. Sí, hay un tema ahí, una discusión que tiene que ver con el PAMI, compra argentino y los medicamentos, los laboratorios. Hay un sector que dice que eso encarecería las compras que hace el PAMI, que es el principal comprador de medicamentos de la Argentina. Y eso lo que hizo fue trabar un poco la discusión. Los laboratorios estuvieron hablando con los legisladores para explicarles que no era así, que no era que se iba a encarecer todo el proceso, pero hay sectores que no confían mucho en los laboratorios y que plantearon esta discusión que hizo que se trabara la semana pasada. Hasta ahora yo no sé si han encontrado una solución para que se destrabe mañana. Claro. Digo, porque la discusión sigue estando, porque no se ha modificado absolutamente nada, con lo cual el compra argentino habilitaría a que el PAMI compre un poco más caro a laboratorios locales los medicamentos que entrega de manera gratuita a los jubilados, con lo cual implicaría un incremento en el déficit del PAMI y después en el déficit fiscal. No sé si se pondrán de acuerdo. Lo cierto es que el Frente Juntos por el Cambio le ha pedido al Frente de Todos más tiempo para discutir este tema, que no alcanzaba la semana pasada para firmar el dictamen. El Frente de Todos accedió, dio una semana más de plazo. Mañana se va a hacer una nueva reunión, lo que ya dejaría en condiciones de avanzar con el dictamen. Después veremos qué es lo que ocurre en el recinto de la Cámara, pero lo cierto es que avanzar con el dictamen es una de las posibilidades que está manejando el Frente de Todos para ya tener, digamos, habilitado uno de los proyectos que quiere el Ejecutivo, como ese proyecto de ley de compra argentino, que se enmarca dentro de varios proyectos de ley que están relacionados con una agenda productiva, una agenda económica que tiene la República Argentina. Se va a empezar a conformar los temas de la próxima sesión también, porque la semana pasada estuvo los dictámenes de la ley de alquileres también, entonces se va haciendo un temario que por lo menos interesante. No puede haber tantos temas fuertes, entonces por ahí sale alguno más y se incluye en una sesión con algunos temas que tienen que salir, algunos temas para negociar. Pues después también, bueno, y se tiene que abrir el debate de los créditos UVA también. Claro, y se tiene que abrir el debate en presupuesto del tema de alquileres. Exactamente. Sí, también, falta todavía exactamente, que fue el pedido de tratarlo también en presupuesto. Pero estaba mirando también que está cruzada mañana la agenda, porque por el lado de justicia y asuntos constitucionales, en el caso de boleta única requieren a presupuesto. Claro. Y en el caso de compra argentino a la 1 también va a presupuesto. Entonces me parece que se van a ir ahí intercalando las discusiones. Por ahí sale se trata Consejo de la Magistratura antes de las... No, al revés. Boleta única primero, antes de las 13. Sí, a las 10 de la mañana, boleta única. Boleta única primero, después presupuesto sale de la discusión porque Consejo de la Magistratura no necesita presupuesto. Se va a Industria. Ahí va a quedar, claro. Y sigue, en el caso de que haya acuerdo, sigue la comisión con Justicia y Asuntos Constitucionales para el Consejo de la Magistratura, que dicho sea de paso, tiene media sanción. Con lo cual empieza a discutir sobre la media sanción del Senado. En el caso de los expositores de alquileres pasaron más de 100 expositores. Fue bastante dinámico por la cantidad que era. Se había establecido un cronograma de máximo 5 minutos que se respetó. Ahora
me parece que la ley de alquileres tiene menos aristas o tenía menos puntos en conflicto o datos técnicos que lo que puede tener boleta única, como para que un expositor en 5 minutos... Sí. Hay que ver, también hay menos actores, ¿no? Y hay que tener ya, digamos, la lista de los expositores. Sí, yo creo que en un ratito ya la vamos a conocer. Exactamente, para saber quiénes son, porque de repente si viene lo que decíamos antes, un juez electoral de una provincia, a lo mejor en 5 minutos es difícil explicar. Pero, sí, no solo que es difícil explicar, sino que lo que pasó en alquileres es que vos tenías a cada expositor 5 minutos hablando, pero después casi no hubo preguntas a los expositores. Exacto. Y acá lo más probable es que tengas muchas preguntas de parte del oficialismo o de la oposición, dependiendo quién sea el expositor, que tengas muchas preguntas y que esos 5 minutos se respeten de parte del expositor, pero que después se extiendan el tiempo a la hora de los cuestionamientos, las dudas que van a plantear los legisladores. Claro, y ese es uno de los temas centrales, ¿no? Respecto a cómo va a ser, y vamos a tener mañana también eso, de qué manera va a ser este debate respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura, un tema que la Corte Suprema le recomendó al Congreso tratarlo rápidamente a partir del fallo que tuvo la Corte Suprema de Justicia, y lo cierto es que los tiempos que le dio la Corte al Congreso para tratar la ley de Consejo de la Magistratura casi eran nulos. Sí, eran muy cortos. Acá lo que vamos a tener es que me parece que ahora el Congreso y los diputados entendieron que esa situación ya pasó y ahora están mirando a noviembre. Claro. Noviembre, que es las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura, para llegar a ese momento con la modificación, en el caso del oficialismo, que es lo que pretende, con la modificación de la cantidad de consejeros y obviamente modificar el rol que tiene la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. Bueno, vamos a ver qué es lo que decían los diputados nacionales respecto al proyecto de ley de compra argentino, que es lo que estamos haciendo referencia, que mañana a partir de la 1 de la tarde, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Industria va a avanzar, ¿no?, con este tema. El diputado Schiavoni, el diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones, decía lo siguiente. Respecto al compra argentino, la verdad es que tal y cual como está planteado el proyecto, parece un traje a medida para algunas empresas que ofertan productos fabricados en la Argentina en el mercado farmacéutico. Concretamente nos referimos a las compras de medicamentos que efectúa el PAMI. Y me parece, esto lo digo conceptualmente también, sin entrar en detalle ni a ponerle nombre propio a las empresas, conceptualmente, si bien es cierto, uno al inicio de cualquier actividad, como en la vida, tiende a proteger al que se está iniciando, yo adhiero a la idea de que al empresario, al emprendedor que está empezando, hay que darle cierta ventaja hasta que adquiera por sí mismo la fortaleza para ser competitivo. De hecho, creo que hay que hacer así en todo el país, con todas las empresas que se están iniciando, porque lo que nos falta a los argentinos es trabajo, es gente que emprenda, que arriesgue capital y que produzca bienes y servicios. No obstante, yo creo que esta ley de supuesto proteccionismo en realidad es un traje a medida, como dije anteriormente, para determinados empresarios, y también encubre la ineficiencia de algunos que prefieren estar protegidos antes que ser competitivos. Entonces, el mundo de los negocios, créanme, y cualquiera de ustedes que desarrolle actividad económica de manera particular puede saber, se rige por leyes bastante darwinianas, donde generalmente sobreviven los más aptos, y por eso mucha gente prefiere refugiarse en la seguridad del Estado antes que buscar ser competitivo o eficiente en el ámbito de la actividad privada. Me parece que un poco la ley esta de compra nacional va por ese camino, y conceptualmente yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ser competitivo, tratar de buscar la eficiencia. Entiendo las reglas del juego, de producir en un país como la Argentina no es fácil, te la ponen todas en contra, digamos. El Estado es una
imponente maquinaria de impedir, porque tiene que sostener y justificar el pseudo trabajo, la pseudo ocupación de montón de personas, de compatriotas nuestros, que no es que sean mala gente ni nada por el estilo, están ahí porque no les quedó otra posibilidad en la vida y porque el propio sistema nuestro te induce a pensar que esa es la salida, que esa es la solución. Y así tenemos que el principal dador de empleo de la República Argentina, cuando escuchamos a las autoridades actuales del Ministerio de Trabajo decir que creció el empleo público, eso es lo que crece. Lamentablemente no es nada para vanagloriarse, es una macana, y esta ley me parece que va en ese sentido. Bueno, hoy lo teníamos la palabra de Alfredo Schiavoni, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones, las posturas disímiles que hay para esta discusión de compra argentino, que parecía que va a ser una discusión que iba a pasar y transitar las comisiones de la Cámara de Diputados casi con mucho consenso. Empezaron las diferencias, empezaron las disidencias. Y Dani Mosetti, ¿qué es lo que podemos decir respecto a este proyecto? Bueno, lo que estábamos comentando recién, esta ley de compra argentino que viene del Poder Ejecutivo y que, bueno, ya lleva más o menos más de un semestre dando vueltas y en análisis. Por un lado, se pide más tiempo para el debate, por otro lado, está en agenda hace un rato largo. Claro. Fue proyecto extraordinarias, estuvo desde la previa, desde el último tramo del 2021, pero bueno, ahora se le da lugar. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre y mejora los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas. ¿Qué son estos márgenes de preferencia? Es la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por las multinacionales. El gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros. Ahí cuando el Estado hace una licitación, lo que plantea es hace un marco. ¿Para qué? Para que las empresas puedan entrar dentro de ese marco. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener esta empresa? Tiene que tener esto, tiene que facturar esto, tiene que ofrecer esto y tiene que hacerlo de esta manera. En estos tiempos, en estos costos. Esos son los márgenes de preferencia a los que hace referencia. El problema es que a veces no, generalmente las empresas locales son más caras que las internacionales por una cuestión de volumen. O sea, pensemos en alguien que hace 1 millón de blister contra alguien que hace 100.000 blisters. Claro. El costo del que hace 1 millón es mucho más chico que el que hace 100.000. Entonces, por eso puedo ofrecer una internacional, puedo ofrecer más barato. Pero bueno, es sobre eso hubo una explicación, exacto. lo que está diciendo David. así como opera entre multinacionales y empresas a nivel nacional, opera también entre empresas grandes contra pymes. Acá. Claro. Empresas que de gran tamaño, con gran capacidad de volumen de producción, que incluso pueden llegar a poner un pelito por abajo del costo con tal de entrar a ser proveedor del Estado y entrar en ese círculo, que recién lo estaba diciendo el diputado Schiavoni, es entrar en ese círculo de la venta al Estado, que suele ser en el tiempo, en vez de lanzarse al riesgo de lo privado. Claro. Entonces, bueno, entra en esa discusión de si se va a comprar más caro o si se va a beneficiar a las pymes. Bueno, esa discusión es la que todavía no está cerrada en la comisión. A ver la siguiente placa. El proyecto eleva las preferencias de las pymes nacionales de un 15 a un 20% y las demás pasan del 8 al 15. Ese 15 inicial y ese 8 inicial fueron establecidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Es lo que dice la ley actual. Es lo que dice la ley actual y claro. no es tan antigua. Por eso ahí hubo ese cruce entre oficialismo y oposición. Vos estabas de acuerdo con estos márgenes de preferencia, sí, pero mira, de 8 al 15% casi hay un 100%. Estoy de acuerdo, pero no tanto para beneficiar a las multinacionales o a las empresas grandes. Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, ahí depende cómo es la conformación. Y también habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general. Bueno,
es todo un avance en lo que tiene que ver con la política. Sí, ¿no? Exactamente. Un dato nuevo de la ley. Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% son pymes. Empresas privadas, exacta. De ese total, de ese 65, 97 son pymes. La ley amplía el alcance al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico. Acá es la mayor parte se llevaría compre argentino, y desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan. Hay que decir también, Argentina hay cosas que, por más que le ponga buena voluntad, no puede producir y que tiene que importar. Claro. Entonces, en ese caso, cuando fue, me acuerdo, los materiales de la construcción y de la obra pública, que nada, estaba estipulado cuánto tenía que tener de composición, 40 o 50% de materiales nacionales. Bueno, hay una parte grande que Argentina no lo produce en muchas industrias. Bueno, en ese caso, tiene que apelar a la compra exterior y al uso de dólares, que es lo que el gobierno nacional es lo que está tratando de evitar, ¿no? Bueno, también la ley de compra argentino promueve ayudas a proveedores locales, instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, se crea el Fondo Fiduciario Público para el Compra Argentino para mejorar, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas, y la Mesa de Compra Argentino para anticipar futuras contrataciones y promover el desarrollo y participación de proveedores nacionales. Es decir, bueno, organizar, porque uno de los temas que se habló en la comisión es que no hay datos exactamente cómo funciona. Bueno, ¿cuánto se compró a pymes? ¿Cuánto se usó ese régimen de preferencia? ¿En qué afectó al Estado? Claro. ¿Cuántas empresas se beneficiaron? Y ahora sí, y ahora va con estas modificaciones podría llegar a tenerse esos datos. Es la idea porque uno de los reclamos de la oposición fue: no hay un trabajo, una especificación sobre cuánto le insume el Estado. Entonces, ¿cómo podemos cambiar de 8 a 15 la preferencia si no sabemos si funcionó? Claro. Es muy difícil hacer políticas públicas sin medir el impacto de la política pública. Digo, si vos no sabés cuál fue el beneficio o cuál fue el impacto económico que tuvo el 8%, que la discusión es si es importante o si es bajo, claro. Es muy difícil darte cuenta si generas un ahorro en dólares, porque hasta ahora no tenés un solo número. Igual, ahora, también está el tema de la cantidad de años que tiene esta ley, ¿no? Sí. Porque es una ley muy joven, es una ley que se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri, y que llevamos recién 2 años del gobierno de Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, o sea, con situaciones adversas, ¿no? Y complejas. Sí, digo, la escasez de datos no tiene que ver con la administración Fernández, digo, la escasez de datos tiene que ver con una debilidad de origen de la ley. Claro. Digo, si bien existe la Oficina de Presupuesto del Congreso, que realiza estimaciones y viabilidades de proyectos que presentan los diputados nacionales, que es, la verdad, los diputados y senadores, que es realmente una herramienta muy importante, se basa sobre números que existen también. Sí, claro. Si esos números no corresponde a la Oficina de Presupuesto del Congreso hacer el raconto de cómo trabajan las empresas, cómo les fue a las empresas en estos últimos 4 años. No es exactamente ese el trabajo, sino ver la viabilidad de los proyectos. Por eso hay un bache ahí en la justificación del oficialismo de por qué pasar de un número al otro. Claro. Sea que corresponda o no. El tema es, ¿en 4 años podrán tener esos números? ¿Se pueden tener esos números? O a lo mejor hay que esperar un plazo más prolongado del tiempo y en épocas normales como para poder tener estadísticas más, digamos... Son licitaciones. Las licitaciones son trazables, son medibles, con lo cual, digo, lo podrías hacer en 4 años. Recordemos, por ejemplo, mira, un caso bastante simple. Cuando se discutió en la Cámara de Diputados con los laboratorios por el tema de los acuerdos de las compras de las vacunas. Las vacunas, claro. Ahí estuvo el representante de Pfizer, que era la gran discusión de ese momento, y dijo: nuestro principal cliente en la Argentina es el Estado argentino. No es un sector privado, no es las clínicas privadas, no. Nuestro principal cliente es el Estado argentino. Y dentro del Estado argentino, PAMI. Nuestro principal cliente, a quien más le vendemos. O sea, ellos lo tenían medido.
Con lo cual, los datos, digo, es para los dos lados, digo, respecto de eso. Es bastante simple siempre y cuando vos tengas formalizado el proceso de recopilación de datos. Claro. Me parece que lo que no está es eso. Digo, cómo recopilar los datos como para darse cuenta si el Compra Argentino funciona o no funciona respecto de los beneficios para las empresas locales, ¿no? Claro. Obviamente. Después, que es en definitiva el objetivo que tiene esta ley. El objetivo de esta ley es, más allá del impacto fiscal que tiene en una primera etapa respecto del Estado argentino, de que va a gastar más, ¿sí? El objetivo es darle viabilidad a los sectores de las pymes en diferentes sectores de la industria argentina, como puede ser los de los laboratorios, pero también dejar de importar. Claro. O importar lo menos posible. Claro, o importar. También, como decía Dani, hay productos que Argentina no los tiene y por más que le dé la vuelta, necesita importarlo. Bueno, es el caso de Tierra del Fuego. Claro. Se importan algunos productos, algunos insumos que no se pueden producir, se genera el producto electrónico en Tierra del Fuego, pero no está la posibilidad de hacerlo de cero. Claro, claro. Por supuesto. Pero bueno, en la medida que se logre reducir esa salida de dólares, se logre controlar y dar mayores oportunidades a empresas por ahí de no tanta envergadura, que tienen más fácil la llegada a esas licitaciones, bueno, en principio suena bien, claro. Exactamente. Bueno, es un poco lo que se va a terminar de cerrar mañana. En estas dos comisiones, en Industria y en Presupuesto y Hacienda, si se puede llegar a un punto de acuerdo. Difícil, me parece que va a haber, todo se está encaminando para que haya dos dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría, y veremos cuáles son la construcción de mayorías que van a ir haciendo tanto el oficialismo como la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, para llevar este tema al recinto y ver, en definitiva, qué es lo que sucede. Pero conversamos con Marcelo Casareto, que es el presidente de la Comisión de Industria, la comisión cabecera de esta discusión, cuál es el estado de esta discusión y, en definitiva, también qué es lo que va a pasar en la jornada de mañana. ¿Qué preferís vos? ¿Un laboratorio nacional que quiere ganar dinero y que hay que controlarlo de cerca y regularlo? ¿O un laboratorio extranjero que también quiere ganar dinero, que hay que seguirlo de cerca, que hay que regularlo y que hay que pedirle que invierta acá? Yo creo que se controle y se siga de cerca el extranjero y el nacional. Eso quiero. ¿Cómo? A mí me gustaría que se controle y se siga de cerca el extranjero y el nacional. Y es lo mismo que yo te estoy diciendo. Ahora, pero no uno por el otro. Digo, que se controle, porque generalmente ese es el grave problema. Que se controle todo, pero en este caso no estamos hablando de cómo funciona el PAMI bien o mal, si a vos te gusta esta gestión u otra. Lo que estamos hablando es si vos preferís comprar a laboratorios que se radican en la Argentina y generan inversión y empleo en la Argentina, o uno que te trae todo en un container de afuera. Yo siempre voy a preferir la industria argentina. En lo metalúrgico, en lo textil, en lo alimenticio, en lo farmacéutico, en todos los rubros de actividad económica. Esta no es la ley a la medida de alguien. Claro. Porque si no es fácil. Es una ley vos te sentás en una banca y decís, esta es la ley a favor de Sigman, a favor de Richmond. Pero yo ni los conozco, ni sé, ni me interesa la vida de ellos. Y además, como dijeron, le pagaron la campaña a no sé quién. A mí no me pagaron nunca ninguna campaña. Ahora, yo lo que voy a hacer es... ¿Vos no recibías de una fundación norteamericana? No, es una broma. No, entonces yo voy a defender la industria nacional. Claro. Ahora, después si ustedes quieren que la ley de compra argentino sea para la mitad de la Argentina y para la otra mitad no, bueno, también, qué sé yo. Yo lo que tengo que buscar es consenso para votar las normas con el mayor consenso posible. Tengamos en cuenta que tenemos que nosotros unificar el criterio dentro del Frente de Todos, que todo se discute. Después en la Cámara de Diputados, pero después en la Cámara de Senadores y después con el Ejecutivo que tiene que promulgar la ley. Claro. Ahí estaba lo que decía Marcelo Casareto, cómo son los pasos que se van dando también para consensuar un proyecto de ley, en este caso el proyecto de ley de compra argentino, donde hay una discusión interna dentro del oficialismo y también una fuerte discusión interna dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio, porque hay diferentes sectores dentro también de la oposición. Hablando de discusiones largas y de debates, Casareto comandó la discusión de la movilidad jubilatoria, que se acuerdan fue un debate súper largo. Ahora vuelve también a tener protagonismo el diputado. Yo creo que
está para salir el dictamen. Sí. Hay que ajustar un poco en lo técnico y en lo fino de los números. Me parece que viene por ese lado. La oposición podría no presentar un dictamen de minoría, es un proyecto que viene el Ejecutivo y directamente, pero me parece que está la intención también de ver si se puede mejorar o incorporar algún cambio al momento de la votación, viene por ese lado, me parece. Bueno, y el objetivo también que tuvo esta ley cuando se sancionó y en las discusiones que se dieron en ese momento es beneficiar también a las pequeñas empresas. Exactamente. Nacionales, empresas nacionales, pero pequeñas. Es uno de los objetivos centrales, más allá de beneficiar a las empresas nacionales, pero no solamente a las empresas nacionales más grandes, de mayor capacidad, sino también y fundamentalmente a las pequeñas empresas de la República Argentina. Lo que se explicaba en la comisión también era que una vez que la empresa, por ejemplo, se le acepta un precio mayor, puede ir mejorando esa situación y después no vender tan caro, ¿no? Esa es la idea. No vender caro ese recurso, no utilizarlo in eternum, sino para ingresar a ser el proveedor del Estado. Bueno, vamos a repasar cuál es la actividad que tiene la Cámara de Diputados en las próximas horas, a partir de la jornada de mañana, que tiene un martes cargado con muchas comisiones que comenzarán a partir de las 10 de la mañana. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley o los proyectos de ley de boleta única de papel, que se van a continuar discutiéndose y se van a escuchar a los especialistas. A la 1 de la tarde, la Comisión de Industria, Presupuesto y Hacienda, lo que decíamos recién, va a continuar el cuarto intermedio, es el proyecto de ley de compra argentino, y va a estar encabezado esta comisión por Marcelo Casareto. La anterior, el plenario, lo va a encabezar Hernán Pérez Araujo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que a las 2 de la tarde, y como estamos viendo, junto con la Comisión de Justicia, van a continuar discutiendo el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. Base de esa discusión, el proyecto que viene con la sanción del Senado Nacional, pero que lo que van a hacer, también está previsto en la jornada de mañana, es también escuchar especialistas. Empezar a tener otras opiniones respecto a este proyecto de Consejo de la Magistratura que tuvo sanción en la Cámara de Senadores, pero que algunos anticipan que puede llegar a tener modificaciones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Otro paso importante que va a tener mañana la Cámara de Diputados es la conformación de otras comisiones. Semana a semana se están conformando rápidamente las comisiones de trabajo, porque son las encargadas de empezar a discutir los diferentes proyectos de ley. La primera comisión que se va a constituir a partir de las 11 de la mañana, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que continuaría siendo su presidente el diputado Eduardo Valdés. Habrá que ver quién va a ser el vicepresidente, que puede llegar a ser Julio Cobos de la Unión Cívica Radical. A las 12 del mediodía, la Comisión de Personas Mayores, la reunión constitutiva. A la 1 de la tarde, la Comisión de Discapacidad, también la reunión constitutiva. Simplemente va a ser un trámite de pocos minutos, que es la constitución de esa comisión, y los proyectos empezarán a discutirse ya a partir de la próxima semana. Mañana también a las 2 de la tarde, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, esta reunión constitutiva, y a las 3 de la tarde, la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias. Estas son las dos últimas comisiones que se van a discutir y a conformar. Tenemos también otras que van a ser a las 4 de la tarde, la Comisión de Seguridad Interior. Paula Penaca quedaría como presidenta de la comisión, va a continuar. La Comisión de Libertad de Expresión a las 5 de la tarde y la Comisión de Turismo a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde, la Comisión de Libertad de Expresión, continuaría Waldo Wolf como presidente de esa comisión. Waldo Wolf, creo que en las últimas horas partió a Ucrania. A Ucrania, ¿no? Junto con el diputado Milman. Mañana se estaría constituyendo esta comisión. Bueno, son las comisiones que estuvimos viendo que se van a constituir en la jornada de mañana. Estos se suman ya las que fueron constituyéndose en las últimas 2 semanas, cuando se aceleró los debates parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y como decimos siempre,
siempre. El paso previo de todo proyecto, sea el origen el Ejecutivo, sea que viene un proyecto del Senado Nacional con la sanción del Senado, sea un proyecto de un diputado o una diputada de la Nación, el paso previo es la comisión. Es allí donde se pule el proyecto, donde se abre el proyecto, donde se discute el proyecto, donde se dictamina 1, 2, 3 dictámenes, uno de mayoría, puede haber varios de minoría y luego entre los presidentes del bloque, coordinado con el presidente de la Cámara, se trabaja en la conformación de una sesión. Y ahí es ese proyecto, en caso de estar con el acuerdo político de llevar ese proyecto al recinto, cómo llega de esa manera a discutirse en el recinto y si tiene las voluntades, será ley o tendrá media sanción parlamentaria. Es una clase de instrucción cívica, ¿no? Muy bien, aprobado, ¿Bien? muy bien, Fraquelli, Muy bien, sí. No, lo que está claro es que lo que estamos viendo, que estamos a mediados de mayo y estamos hablando de la conformación de las comisiones, y algunas todavía están en ese proceso, es que todo lo que nos imaginábamos que iba a pasar este año en el Congreso termina pasando. Digo, la imposibilidad de ponerse de acuerdo tanto en los bloques internamente como los bloques cruzados, digo, oficialismo, oposición, atrasó absolutamente todo. Y en esto que vos decías, bueno, los proyectos van a comisión, va a haber dictamen de mayoría, dictamen de minoría, pero después hace falta un acuerdo político para que eso vaya al recinto. Y los acuerdos políticos hoy parecen estar mucho más difíciles que en otros momentos. Porque por esto mismo que estábamos diciendo, digo, mediados de mayo y recién ahora se están terminando de conformar comisiones, comisiones que son centrales, digo, no es que quedó colgada una comisión que no había muchos proyectos. Y en mayo donde tenés 2 feriados. Este miércoles es feriado, el miércoles que viene es 25 de mayo, también es feriado. Claro, por eso se junta mucha actividad en la jornada de mañana. Totalmente. Y la necesidad también y la importancia de tener las comisiones, como por ejemplo ha sucedido al poco tiempo de iniciada la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania, desde la oposición habían pedido la interpelación o la presencia del canciller Cafiero en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿A dónde iba a ir Cafiero? Si no estaba ni conformada la Comisión de Relaciones Exteriores. Hizo ese paso en el Senado, donde sí estaba conformada, brindó las explicaciones. Exactamente. Ahora, el jueves no hay agenda. No. ¿O no? Por ahora no, habrá que ver a ver cómo se sigue organizando. Se podría, ahí hubo una discusión la semana pasada, si mañana se podía participar de manera virtual en vista al feriado, se determinó que no. Se determinó que no, pero eso también es complicado. Exactamente. Pero me parece que los diputados también se deberían hacer cargo tuvieron un año discutiendo de que no había nada, que había que hacerlo todo presencial. Bueno, es el momento de que sea presencial. Claro. Bueno, mañana va a ser un día intenso, presencial e intenso por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos después qué ocurre el jueves, qué ocurre el viernes. Me parece que va a ser muy poca actividad para lo que resta de la semana. Creo que sí, los expositores pueden, ¿no? Los expositores sí pueden. Los expositores sí. Eso pueden. Sucedió también cuando se discutió la ley de alquileres. Eso se puede porque genera la posibilidad de meter al expositor en su agenda, no tener que venir por ahí hasta Buenos Aires. Claro. No es su obligación, sino que está brindando un aporte. Entonces se les da esa posibilidad. Por supuesto que es más lindo venir a exponer acá y tener el tanteo con los diputados y la charla, pero es válido también. Pero le abre el juego a un montón de gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires y no va a viajar. Y que no puede viajar por diferentes razones para venir a exponer 5 minutos. Entonces, frente a eso, me parece que es una muy buena opción. Digo, que puedan salir expositores de cualquier lugar del país o de cualquier lugar del mundo para poder hablar de un tema que nos interesa. Digo, sin la necesidad de estar acá físicamente. Claro. Ahora, los diputados es otra la discusión. Sí, seguro. Repasamos lo que va a ser la agenda de la jornada de mañana. Una agenda que repetimos, arranca temprano, ya a partir de las 10 de la mañana, con la discusión de boleta única de papel, los diferentes proyectos, pero principalmente los expositores que van a enriquecer este debate con los diputados nacionales.
La semana que viene va a pasar lo mismo, también va a haber expositores y vamos a cerrar también la jornada de mañana con muchas reuniones de comisiones que se van a ir constituyendo y que en las próximas semanas va a ser el momento en el cual esas comisiones van a estar con sus proyectos para empezar a transitar el camino del Congreso de la Nación. Vamos a hacer la pausa aquí en el análisis por Diputados Televisión para regresar y conversar con los diputados nacionales y para seguir hablando de la agenda que repetimos que va a tener mañana una jornada cargada con muchos temas, muchas discusiones parlamentarias y políticas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de DTV. Por la envergadura del tema y por tratarse de una modificación a la ley electoral, podamos tener el espacio para debatirlo en comisiones, que fue finalmente lo que ocurrió. Hoy es un lugar, lo que es la agricultura, la ganadería, donde hay mucho trabajo informal por diferentes motivos. Y también tiene que ver con esto la necesidad de modernizar en algún momento lo que son las leyes laborales. La idea es avanzar con una agenda muy intensa en materia de promoción de la actividad económica y de la industria nacional. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la netbook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera? Tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía netbook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de Capital, del conurbano. Sin proyecto de país y sin mirada de movilidad social y sin mirada que nos incluya, es muy difícil recuperar la confianza.
Y el sueño al principio fue de poder actuar, estar ahí adentro de la televisión y ver cómo era eso. Entonces vine de Misiones con ese objetivo, ¿no? A los 14 años me fui en búsqueda a ver qué surgía. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, viendo qué es lo que va a suceder mañana en una jornada intensa con actividad importante en las comisiones, pensando también en una futura sesión para la Cámara de Diputados a partir de los proyectos que puedan ir teniendo dictamen. Y decíamos, uno de los proyectos que tiene que tener un dictamen de otra comisión, que parecía que ya se cerraba con el dictamen alcanzado la semana pasada en legislación general, pero es el proyecto de ley de alquileres. ¿Por qué? Porque hay los proyectos, por lo menos algunos de ellos, hablan de modificaciones impositivas, y ahí se generó una discusión en el seno de ese plenario de comisiones respecto a la necesidad que Presupuesto y Hacienda también dictamine este tema. Bueno, básicamente el dictamen de mayoría, que es el dictamen del oficialismo, lo que propone son beneficios fiscales para aquellos que pongan viviendas en el mercado de alquiler. Esos beneficios fiscales tienen que ser de alguna manera cuantificados para saber cuál es el costo, cuál es el impacto que va a tener eso a la hora de pensar en la recaudación y cómo va a ser. Eso, la comisión que estaba tratando alquileres, obviamente no lo debatió, lo va a tener que debatir la comisión de presupuesto. Por eso es que lo enviaron a esa comisión y que se atrasó de alguna manera la posibilidad de que sea llevado al recinto. Claro. Bueno, decimos, semana intensa en cuanto a la actividad en el Congreso de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Diputado Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Un gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una actividad que intensa decimos porque las comisiones van a continuar avanzando con diferentes proyectos. Habrá que ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con boleta única, en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, en lo que tiene que ver con el compra argentino. Bueno, pero lo importante también es que estamos en momentos de debate en la Cámara de Diputados. Diputado Julio Daniel Ferreira. Bueno, por suerte ahora se avanzó en la semana pasada, en esta que pasó se avanzó bastante con la conformación de las comisiones, que se demoró bastante evidentemente. Y ahora tenemos, el lunes yo tengo que integrar 2 comisiones más y hay otras comisiones que también se están integrando, así que calculo que vamos a entrar a funcionar un poco ya con la frecuencia que corresponde. Hasta ahora no hemos tenido, digamos, documentación para tratar porque recién están conformadas las comisiones, ¿no? Claro. Pero bueno, ya se avanzó bastante. Bueno, y antes de meternos en lo que tiene que ver con la agenda de esta semana y que es intensa, y usted decía, bueno, se van conformando las comisiones y vamos a empezar a tratar proyectos. ¿Hay alguno en particular suyo que quiere tratar en las comisiones?
Mire, todos los diputados tenemos planteos orientados a beneficiar a la provincia a la que pertenecemos. Yo particularmente, el otro día lo conversé con otros diputados, tengo un proyecto de ahorro país que insisto que es una alternativa válida para generar recursos que hoy no tenemos. Porque hasta ahora todo lo que tratamos, y ustedes lo están viendo a diario, son gastos. Sí. Distintos tipos de beneficios, pero ingresos nada. La ley permitiría beneficiar a la gente que haga ese plan de ahorro y al Estado que podría disponer de recursos para hacer algún tipo de obra. Yo insisto con el tratamiento de ese tema. Y particularmente me interesa, tengo varios proyectos, pero les doy la prioridad. Y el segundo tema en importancia para mí es lograr que el ferrocarril Belgrano Norte llegue hasta la provincia, para que podamos sacar la producción de la provincia a un precio razonable. El costo del flete en transporte de camiones es carísimo. La gente prefiere tirar la cosecha al camino que enviarla porque no tiene ganancia. Así que el ferrocarril Belgrano Carga, que posteriormente podría ser un ferrocarril de pasajeros también, es un tema prioritario. Veremos cómo se desenvuelve esto, esperemos que encontremos un punto de equilibrio en la relación del bloque que hoy está rota, pero bueno, todo eso veremos que se va a ir clarificando en las próximas semanas. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. ¿Está roto el bloque? ¿Es más que las diferencias o los matices que por ahí vemos en el tratamiento de proyectos? ¿Cómo lo ve a Germán Martínez en ese escenario? Me sorprende que diga que está roto directamente. Mira, las declaraciones que escuchás a diario, evidentemente te muestran que hay una ruptura. Ahora Germán aparenta ser un hombre tranquilo y que tiene, digamos, el propósito de ver cómo puede integrar de vuelta el bloque y recomponer, digamos, eso que se rompió. A mí no me va a escuchar hablar de ninguna cosa que sea, digamos, que propicie esa rotura del diálogo. Nosotros hoy más que nunca tenemos que estar unidos porque las cosas están difíciles y bueno, habrá que ver qué posición adopta cada uno. Y Martínez está tratando por todos los medios de lograr que haya un entendimiento que permita votar con un criterio de bloque. De lo contrario, ustedes ya saben muy bien qué es lo que va a pasar. Cambiemos nos va a superar en toda la votación. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto. Respecto a esto, usted decía, en el Senado la solución que encontraron, además de la discusión por el Consejo de la Magistratura, la solución que encontraron fue que el bloque se transforme en un interbloque y que vuelva a aparecer el nombre de Unidad Ciudadana para un sector del bloque. ¿Cree que una solución para el bloque en diputados debería ser ese camino también o no? Siempre las divisiones son perjudiciales, siempre. Habrá algún ganador, pero son perjudiciales siempre. Yo siempre es partidario de la unidad, pero también de una unidad razonable, donde prive el buen criterio, pensar en el bien común, en la gente que hoy está tan mal. Y lo que nos divide y que me preocupa es el hecho de que estamos confrontando posiciones políticas, siempre cuestiones sectoriales, parciales, personales, y el país está necesitando otra cosa. Necesitamos reponer actitudes, ver la forma de lograr entendimiento. Mire, el ideal para el país, en mi opinión, que tal vez ni siquiera sea escuchada, pero en mi opinión, sería sentar a una mesa a nuestro frente, a Cambiemos, a la izquierda, a los otros partidos, y entre todos buscar las soluciones, digamos, para los problemas más inmediatos. Porque si seguimos pensando en la próxima elección, a dónde estoy yo, qué me dan, lamentablemente es el país que sigue cayendo y que no creo que esté muy lejos del abismo, ¿no?
Daniel, cuando se habla de trabajar en conjunto, oficialismo, oposición, para tratar de dar respuestas a las necesidades, digamos, que necesita la sociedad, hoy por hoy en el Congreso pasan, por ejemplo, la ley de alquileres, que es uno de los temas. ¿Usted ve esa posibilidad de lograr cierto entendimiento o no? ¿O ya están planteadas las posturas de oficialismo y oposición y se irá al recinto a ver qué es lo que pasa? Mire, yo la única ley que pude ver fue la que mandó Gioja, que mandó otra ley, que es distinta a la primera, donde busca beneficiar de alguna manera tanto a inquilinos como a propietarios. Me pareció bastante atinado lo que hizo Gioja. Y creo que hay conversaciones para buscar un punto de entendimiento. Yo no voy a, digamos, nunca propiciar un choque de intereses, sino la búsqueda de opiniones que nos permitan confrontar ideas y a ver lo mejor de lo mejor de aquel, y sacar una ley que en definitiva al que tiene que beneficiar es al inquilino y al propietario. Hay que buscar la forma de no afectar a uno o a otro. Si no afectamos al propietario, retira la propiedad del alquiler. Claro. Si afectamos al inquilino, no hay vivienda y ese pobre hombre no tiene dónde vivir. Hay que priorizar esos dos temas y los intereses que pueden haber a la vuelta son secundarios. Y lo que debe privar es el sentido común. Yo le digo, no estoy de acuerdo en que no podamos encontrar un punto de equilibrio para poder funcionar poniendo por delante, como lo digo siempre, primero la patria, después nosotros. Así que veremos cómo sigue. Por suerte se están formando, se están integrando las comisiones. Estuvimos la semana pasada tratando un tema muy delicado que es el de transporte. Logramos, digamos, cambiar ideas con la gente de transporte. Le hemos propuesto hacer algo nosotros ante economía y transporte para ver si buscamos una salida, porque acá no se trata de darle a uno y quitarle al otro. Cuando se hicieron los porcentajes que hoy son muy, muy diferentes, lo que es para el AMBA con lo que es para el resto del país, el AMBA se lleva la mayor parte, pero se debe haber hecho con algún criterio. Entonces, si no se le puede sacar un porcentaje al AMBA porque no podría funcionar o por lo que fuere, el Estado tendría que destinar una partida que determine un porcentaje adicional para el interior del país. Habría que ver si es posible reducirle el porcentaje al AMBA o si el Estado está en condiciones de poder, digamos, subvencionar la parte que el interior ya no puede sostener. Mire, para hacerla corta, en el interior un pasaje cuesta 50 o 60 pesos. En el AMBA cuesta 18 o 20 pesos. Esa distorsión tiene algunas explicaciones, pero lo que nosotros no tenemos es una solución que no sea con recursos, porque para una persona de Jujuy o de Santiago, de Salta, o de Tucumán más bien, pagar 50 o 60 pesos es absolutamente prohibitivo. Así que esperemos que prive el sentido común, que logremos algún entendimiento. Y yo insisto, tenemos que buscar la forma de generar recursos. No podemos seguir dando lo que no tenemos. Diputado, ¿de qué reunión se refiere y qué respuesta hubo, si se llevaron alguna promesa? Cuéntenos un poquito el detalle de eso. No, la reunión fue entre la gente de los servicios de transporte de las empresas con los diputados del interior. Ah, ok. Ustedes recibieron las inquietudes de los empresarios. Recibimos una información amplia, con números, con detalles, porcentajes. Está muy bien hecho el trabajo y por eso es que yo les decía, visto eso, pareciera que el porcentaje que las provincias reciben es muy bajo en relación al AMBA. ¿Y eso lo podrían trasladar al gobierno? Con esta información ustedes podrían hacer algún acercamiento con transporte, por ejemplo. La idea
La idea nuestra es, esta semana nos mataba este feriado intermedio por el censo, pero la semana que viene con seguridad nos vamos a reunir para acordar cómo lo vamos a plantear ante economía y transporte el tema. Claro. A ver, algún tipo de solución yo confío en que vamos a conseguir. Ahora, diputado, teniendo en cuenta esto que usted decía, que no es cuestión de sacarle a unos para darle a otro y la de generar ingresos y no seguir generando gastos. Digo, respecto a este punto que usted plantea de la diferencia abismal que hay entre lo que vale el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, con lo que vale en las provincias del interior. Digo, ¿cuál sería la solución sin sacarle si no sea sacarle a uno y sin generar un gasto? ¿Qué solución están pensando o qué se les ocurre? Mire, en esto no hay milagros. En esto, si no se le puede reducir al AMBA, porque perjudicaría el servicio para la zona que nuclea, el Estado tendría que disponer de recursos para poder darle al interior un porcentaje mayor que cubra esa diferencia enorme de costo que hay en el precio de los pasajes. Pero si no se le saca al AMBA, el Estado va a tener que afrontar el gasto. No hay otra manera, lamentablemente. La discusión que usted plantea es en este momento donde se está armando un presupuesto, para hacer un decreto de presupuesto, que economía tenga en cuenta esto que usted está diciendo. Creo que ya lo tiene en cuenta porque el año pasado se logró una solución parcial con una partida adicional de fondos que se dieron a las provincias, con lo que lograron más o menos superar el año, pero es un problema que hay que buscarle una solución definitiva, que nunca va a ser a importe fijo. Siempre va a tener que ser porcentual para que vaya variando con esta inflación que es la que nos mata. Y particularmente creo que si logramos serenar un poco los espíritus, poner un punto de equilibrio en toda discusión, entre todos creo que podemos encontrar soluciones más realistas y que el país pueda ir saliendo de la situación en la que está. Daniel, la solución con respecto al tema de subsidio al transporte se había alcanzado en la discusión del presupuesto 2022, pero que después quedó trunca cuando no se aprobó el presupuesto. ¿Ahí es donde se retomaría un poco esa discusión? Bueno, ahí va a entrar casi primero, porque es un problema grave. Hoy en Jujuy estamos de paro de transporte, no hay transporte hoy día. Y estos van a seguir. Lo que hay que buscar es una solución que pueda servir en el tiempo, que se pueda prolongar en el tiempo. Hay también por ahí alguna presentación de alguna provincia para que el subsidio que la Nación otorga vaya para el pago del sueldo de los empleados y no se pueda desvirtuar o llevar para otro lado. O sea, es una discusión larga, fuerte, pero que puesta sobre la mesa algún tipo de solución vamos a encontrar. Yo al menos voy a tratar de ver la forma de que se logre el punto de equilibrio. Soy partidario de que no haya tanto conflicto. El país se la pasa de conflicto en conflicto. El ciudadano común hoy no puede viajar en colectivo, mañana no puede viajar en subte. Esta situación es intolerable. Hay que buscar soluciones y nosotros tenemos que aportar en ese tipo de soluciones. Diputado, recién expresaba la preocupación por las cosechas, el transporte. Está ya presentado por el Poder Ejecutivo, ya lleva un tiempo acá en la Cámara, el proyecto de ley agroindustrial, ¿no? Como para dar certidumbre a toda la producción local, para determinar tratar de que salgan menos dólares, tratar de fomentar las exportaciones. ¿Cómo ves ese proyecto y en qué puede incidir en Jujuy particularmente? El proyecto yo no tuve oportunidad de leerlo. No puedo opinar del proyecto, pero no tuve oportunidad de leerlo. Lo que sí le digo es que en Jujuy nosotros tenemos una producción que en su gran mayoría lamentablemente se tira porque no pueden absorber el costo del flete para mandarlo a los centros grandes de consumo. Se provee en la provincia la capacidad, lo que se demanda en la provincia, y el resto lamentablemente usted lo ve a la ruta del camino,
parvas de tomate, pimientos, naranjas, lo que usted quiera. Usted va a una finca y ve el suelo amarillo de naranjas o mandarinas que están en el piso porque no se cosecharon. O sea, en el caso puntual nuestro, a la zona del ramal que le llamamos nosotros la zona productora y parte del norte, con un transporte que tenga un precio razonable como el del ferrocarril, le solucionamos la vida a muchísima gente, sacamos a muchísima gente de la pobreza. Por eso es tan imprescindible el Belgrano Cargas. Pero para eso hay que poner en condiciones el ramal ferroviario. Diputado, otro tema que empieza a discutirse, a debatirse de una manera un poco más fuerte en la Cámara de Diputados tiene que ver con boleta única. Digo, en su provincia hay muchos partidos que conforman coaliciones, la coalición de gobierno está conformada por muchísimos partidos. ¿Qué opinión le merece avanzar en boleta única? En boleta única, en el bloque el tema no se discutió porque salió en la sesión, en la última donde Cambiemos tuvo el número suficiente como para que se mandara a comisión. Daría la impresión de que también hay algunos partidos provinciales que adherirían a eso y podrían lograr mayoría. No sé si pasará en el Senado. Todo aquello que sea transparentar las cosas, a mí no me parece mal. No sé como bloque qué votaremos o cómo acordaremos, pero no me parece tan malo porque la boleta única posibilitaría que aquellos partidos más humildes que no tienen recursos tengan posibilidad de participar en igualdad de condiciones, porque le voy a dar un caso personal. Yo fui candidato a gobernador en la provincia, no teníamos recursos para pagar fiscales y a las 9 de la mañana en muchísimas mesas ya no teníamos votos. Así que la sufrí en carne propia, por eso sé de que tal vez la boleta única igualaría un poco, la boleta la imprimiría el Estado, se ahorraría muchísimo dinero también, y particularmente habría un reparto parejo de la boleta, se terminaría el voto cadena. Bueno, hay una serie de cosas que tal vez podría ser beneficioso y no hay por qué desecharlo, hay que discutirlo. Claro. Daniel, ¿y alcanzarán estos 30 días que se fijaron para esta discusión o tendría que ser un poco más prolongado el debate aquí en el Congreso? Mire, en cualquier momento se puede disponer de reunirnos todos los días, eso depende de las ganas que tengan de trabajar. Les digo, si a mí me dicen que me tengo que quedar vivir en Buenos Aires, entonces me quedo. Porque en este momento creo que debemos priorizar, y creo que muchos diputados están en la misma posición que yo, que tenemos que priorizar las urgencias. El país tiene problemas muy graves y creo que, bueno, si hay que trabajar todos los días, se trabaja todos los días, claro. Así de sencillo. Claro, haciendo esfuerzos también para buscar consensos, en definitiva. Me parece que esa ecuación de sentarse a la mesa y discutir los temas para buscar consenso es la ecuación que hay que hacer tanto desde el oficialismo como desde la oposición. La Cámara está muy dividida en números, casi con paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y no queda otra alternativa. Hay que consensuar. Mire, si me quiere conocer un poco en lo personal, yo soy hincha de River. Ajá, muy bien. Pero vez pasada iba caminando a un taller y había un hincha de Boca con el equipo deportivo de Boca. Ajá. Pero les quedaban de diema ahí. Me crucé la calle y lo felicité. Porque yo al adversario no lo odio, es un adversario, no un enemigo. Claro. Y es lo que tenemos que pensar también en política. El que piensa distinto no es un enemigo, simplemente piensa diferente. Claro. Y hay que razonar de esa manera. Le digo, si todos somos medianamente inteligentes, hoy el consenso tiene que estar en cada discusión. De lo contrario, no vamos bien.
Claro, sí, no, seguramente va a tener que ser así, en torno principalmente a aquellos proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional, donde también, como usted iniciaba esta charla, donde hay también una discusión fuerte, puertas hacia adentro del Frente de Todos, que es el primer lugar donde tiene que conseguir consenso. Yo voy a poner todo lo que esté a mi alcance para eso, todo. Y creo que son varios los diputados que están en la misma posición que yo. No sé qué minutos nos quedan. 2, 3, 5 minutos. ¿Cuánto nos queda? ¿2 minutos? Unos minutos, sí. Bueno, yo me limito a decirle algo. Yo administré mucho tiempo distintas reparticiones en la provincia. ¿Cuál es el presupuesto? Yo hacía los números de manera tal de que de ese presupuesto a mí me queden unas monedas para el ahorro. Jamás me salí del presupuesto. Y si tenemos que discutir esto, tengo elementos de sobra para demostrar que tenemos un montón de áreas donde podemos recortar el presupuesto sin afectar el servicio. Tenemos que hacerlo porque necesitamos generar recursos. De lo contrario, ni siquiera vamos a poder pagar los planes si no hacemos eso. Así que espero que quienes tienen la manija de la parte presupuestaria y todo, razonen un poco, y si tienen que pedir opinión no les va a venir mal, la opinión de todos es válida. Claro. Daniel, antes de despedirlo, ¿usted ve que la oposición también quiere consensuar los diferentes proyectos o también se va metiendo, digamos, la política electoral en el medio? Mire, lo mejor sería que todos dejemos el 2022 de lado la política y pongamos en primer lugar el país. El país tiene que estar hoy por encima de todo. Hacer cada cual su campaña política, pero que eso no se mezcle con la necesidad de buscar consensos que nos permitan ir buscando soluciones para las distintas alternativas que se van presentando. Hoy, repito, lo más importante es buscar la forma de obtener ingresos, recursos para poder seguir funcionando. Daniel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Fueron muy amables. Buenas tardes y mucho gusto. Gracias. Daniel Julio Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. La búsqueda de consensos es el tema central, digamos, para de aquí a estos 2 años que quedan, ¿no? Por delante de este Congreso. Sí, me parece que el dato más llamativo es, por lo menos de lo que dijo, fue lo que le preguntó Daniela, que planteaba que el bloque está roto, lo planteó en esos términos. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que nosotros venimos hablando hace una hora que mañana empieza la discusión sobre el debate sobre boleta única, y que dijo que hasta ahora en el bloque no ha tenido noticias, por lo menos claro, que no se debatió. Cambiemos, impuso el número y nosotros no tuvimos... Y hasta ahora no ha tenido debate el bloque para saber qué posición va a tomar. Claro. Digo, hay tiempo, uno podría entender que tiene tiempo el bloque para tomar una decisión respecto de cuál va a ser la posición, pero también hubo tiempo desde que Cambiemos, Juntos por el Cambio obtuvo en el recinto los votos necesarios como para llevar adelante este debate. Claro, tema obviamente que para el oficialismo también es un tema central, la discusión puertas hacia adentro. Sí, no tiene la gimnasia esa también tiene que ver con el número, ¿no? Pero de las reuniones de bloque se hace más sectorizado. En los papeles es un bloque único, pero claro. De hecho no funciona como... tiene muchos sectores internos que plantean sus posturas, sus ideas y se van consensuando a través de interlocutores, de voceros, pero no funciona como un bloque homogéneo en ese caso. La misma discusión que también, a lo mejor con más coincidencias ya expresadas, Juntos por el Cambio lo tiene respecto a este debate, ¿no? Sobre la boleta única, y a lo mejor tiene todavía debates pendientes sobre otros temas determinados a discutir aquí en el Congreso de la Nación, ¿no? A discutir principalmente aquellos proyectos que ha enviado el Ejecutivo aquí al Parlamento, porque si uno empieza a
hacer un punteo de los proyectos que están para discutirse en las comisiones. Muchos de esos proyectos son los que envió el presidente Alberto Fernández en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Sí, sí, ¿no? Allá varios. por el mes de febrero. Sí, varios de esos, enero, febrero. Sí, entraron antes, entraron en diciembre y eran para ser tratados en enero, febrero. No hubo sesiones extraordinarias. Parte tiene que ver con esto que comentaba el diputado. Lo otro también tiene que ver con que la oposición en ese momento también estaba con diferencias internas que no los ayudaba a avanzar, pero hay un paquete de leyes que tienen que ver con un paquete económico. Sí, y hacia ahí es donde quiere caminar por lo menos el Ejecutivo. De este paquete económico, paquete productivo, ahí entra también el proyecto de ley de compra argentino, que mañana podría llegar a tener este dictamen de este plenario de comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, y decimos que también en la jornada de mañana está la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la de Presupuesto, con la de Justicia, para avanzar ya con reuniones informativas en lo que tiene que ver con los diferentes proyectos de ley de boleta única de papel. Dani, ¿está confirmado ya las presencias de los invitados? Estaba contando cuántos, 22 expositores en esta primera lista para la reunión de mañana a las 10 de la mañana. Es, variado los ámbitos desde donde vienen los expositores. Tenemos primero Julia Pomares, hoy es jefa de asesores de la Ciudad de Buenos Aires, pero es la ex titular de CIPEC, ¿verdad? Julia Pomares. Sí. Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta también, para dar la experiencia. Salta es quien implementó, exactamente, me parece que viene por ese lado la presencia del ex gobernador que implementó la boleta única electrónica. Pero bueno, también contar seguramente, bueno, cómo fue eso. Y creo que es la primera vez que reaparece Urtubey en el ámbito de la política. Tiene el pelo más largo, lo vi el otro día. Sí, está a punto de ser padre nuevamente. Yo les digo, yo estoy muy al tanto de todo, esto. Tenemos un Adrián Pérez, también, viejo amigo de acá, de la casa, que también estuvo en ese intento junto a Rogelio Frigerio en el 2016 de hacer esa reforma. Es un ex Lilito, que siempre estuvo en estos temas de transparencia. Está Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, también seguramente para contar un poco cómo es la experiencia del Frente Progresista en Santa Fe. Seguramente lo siguen por redes sociales o siempre nos sirve en momento electoral. Está Andy Tou, que es el que aquel que tiene esa enciclopedia electoral y que nos permite conocer, un poco cómo funciona en las provincias. Es un referente de la Universidad de 3 de Febrero. Está, ya les digo, Ana María Mustapic, de la Universidad Torcuato y Tela, también para dar un marco teórico, imagino, a todo esto. Está, miren, acá también lo que les comentaba, Andrés Snipkovsky, diseño gráfico y visualización de datos, por toda esta preocupación de lo que decíamos. Claro. A quién, cómo la diseñamos, va con foto, quién... El elector mira arriba, lo mira el que está abajo, cómo es el mejor diseño, que no es menor. Bueno, Leandro Querido de Transparencia Electoral, representantes de Red Fiscal, de representantes de CIPEC. Veo un poco de representación, lo veo más opositor esta lista. A simple vista. Y voy a mencionar a Facundo Cruz, profesor mío de la Universidad de Ciencia Política, que también va a dar su opinión. Le mando un saludo. Pero bueno, ¿la ves opositora, la lista? Sí, en realidad veo mucha gente muy ligada a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, desde diferentes lugares, digo, desde el punto de vista de que fueron exfuncionarios o que forman parte hoy de la coalición, caso el intendente de Rosario. Y después organizaciones de la sociedad civil que también están ligadas a Cambiemos, digo, el caso CIPEC. Cuando uno mira la conformación de la administración de Cambiemos, ve muchos ex CIPEC que participaron del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual, digo, hay por lo menos hay una relación entre Juntos por el Cambio y CIPEC de trabajo. Me parece que forma parte de esta lógica que el diputado nos acaba de confirmar. Digo, el Frente de Todos no tiene definido qué es lo que va a hacer
por lo menos respecto de boleta única. Pero había habido una promesa de Guado de Pedro, había habido una promesa de que se iba a trabajar este año. Sí. Pero evidentemente la lista no la tienen tan pensada. También puede ser que hayan acordado que la primera jornada de especialistas sea para la oposición y la segunda jornada de especialistas sea para el oficialismo. Que sería la próxima semana. Que sería la próxima semana. Claro. Con lo cual puede ser que vaya por ese lado. Puede ser. No hay ningún ministro en las invitaciones, no hay ningún ministro del gobernador Schiaretti de Córdoba. No hay nadie de Córdoba. No, porque estoy me mirando. parece que es una provincia importante en torno a contar la experiencia en su provincia. Es muy posible que la próxima semana venga algún representante de la provincia. Y lo que hablábamos recién también, viendo los nombres, 5 minutos por expositor, me parece, y además abarcan distintas aristas del tema, me parece que 5, no creo que sea, bueno, no sé. Son 22 también. Y además se da para tener una pregunta y repregunta. Digo, si un diputado o la comisión tiene al intendente de Rosario, que es uno de los lugares donde se está trabajando ya desde hace años con boleta única de papel, me parece que lleva a que desde el oficialismo y desde la oposición le estén preguntando más de 5 minutos, ¿no? Y lo mismo con el ex gobernador Urtubey. Sí, me parece que sí, que pasa por ahí. La verdad es que también en esto que vos decías, no hay ningún representante de Córdoba. Y hay que ver cómo las provincias plantean la discusión, porque todas las provincias tienen un sistema diferente. Claro. Entonces también digo, como si ahora se plantea la experiencia generalizada de boleta y después las provincias en particular. La otra cosa que por lo menos se está dando en algunas comisiones es que tanto el oficialismo como la oposición, cuando no quieren plantear el debate, lo que hacen es correrse de ese debate y en todo caso no apoyar los dictámenes y ir al recinto en el mejor de los casos. Digo, teniendo en cuenta que el Frente de Todos no tiene una posición tomada por lo menos dentro del bloque y no está interesado desde el punto de vista de que salga, ¿no?, el tema, puede ser que también se corra el debate y no firme el dictamen y diga, bueno, veremos si tiene el número, qué es lo que hacemos. Claro. Pero mientras tanto va viendo también cómo se van construyendo mayorías, porque ya hubo una señal desde la oposición, ¿no?, en el sentido de la voluntad de los diferentes sectores de la oposición, más allá de Juntos por el Cambio, donde construyeron 132 voluntades. Veremos si esas 132 voluntades quiere decir que va a haber 132 votos a favor de un proyecto determinado sobre boleta única de papel. Parece que la voluntad es abrir el debate. Sí, pero ahora hay que ver en qué momento. Si el oficialismo, me parece, si el oficialismo no va con un dictamen ni con una propuesta, también me parece que quedaría en evidencia un cierto desinterés, ¿no?, por el tema institucional. Tu idea no me gusta, pero podríamos encontrarle la vuelta. Claro. Pero lo que pasa, digo, para que se entienda, no tiene que ver con eso lo que estoy planteando, sino como una estrategia de discusión. ¿Por qué? Porque algo similar sucede del otro lado, en la Cámara de Senadores. Cuando uno ve que se está discutiendo la ampliación de la Corte en la Cámara de Senadores, lo que hace Juntos por el Cambio es no lleva ningún exponente, no lleva ningún expositor a que plantee la discusión de no hay que ampliarlo. ¿Por qué? Porque entienden que es un proyecto que va a salir aprobado en la Cámara de Senadores, pero que en la Cámara de Diputados no va a conseguir el número. Claro. Bueno, en boleta única, la discusión va a estar dada en si en el Senado consiguen el número. Claro. Sí. Ahí el oficialismo parece más fuerte. Bueno, y recordamos que también desde la oposición han adelantado que el tema de boleta única quieren que también se esté trabajando casi en conjunto con los senadores nacionales, o por lo menos que estén al tanto de cómo viene ese debate, porque, claro, ese debate va a tener que pasar al Senado Nacional en caso de tener las mayorías aquí en la Cámara de Diputados. Boleta única es un proyecto que necesita una mayoría especial para ser aprobado. 129 votos efectivos. Es decir, que es un número que es difícil de conseguir para el oficialismo y para la oposición. Sí, claramente. ¿No? O sea que van a tener que trabajar y mucho, a lo mejor más allá del mes.
que se habían establecido. Puede ser, ¿no? lo del mes y ese corsé fue impuesto específicamente por Juntos por el Cambio con ese pedido en la sesión especial. Se pide el emplazamiento del trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Ese corsé es el que también hizo que no pudiera modificarse el tratamiento con reuniones virtuales, y el oficialismo seguramente se lo va a hacer sentir. Bueno, vos pediste un mes, hablamos de un mes, bueno, será un mes. Claro. Ese juego de vos nos apuraste, nos obligaste o te impusiste, bueno, ahora va a ser eso que pediste. Claro. Porque hubo una broma en la sesión se comentó que Cecilia Moró preguntó, también nos quieren decir cómo tenemos que venir vestidos, Claro. dijo. Bueno, por ahí ese mes también forma parte de ese paquete de emplazamiento de parte de Juntos por el Cambio. Bueno, y hablando de debates, otro debate que también va a generar discusiones fuertes entre oficialismo y oposición es el Consejo de la Magistratura, porque es un proyecto que ya viene con la sanción del Senado, que en el medio estuvo, antes de la discusión en diputados, estuvo la resolución de la Corte Suprema, donde la Corte se hace cargo del Consejo de la Magistratura, y hoy está encabezado ese consejo por Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el debate que está en comisiones, que mañana va a tener otra nueva jornada ya con especialistas. El diputado Carlos Selva, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, decía lo siguiente. Estamos hoy casi en la omnipotencia del poder judicial sobre los demás poderes. Y esa discusión yo creo que hay que darla más allá de cómo termine. Lo único que no se puede claudicar es la defensa de la República. Alguien se cortaba mucho de la República en otro momento. Bueno, en defensa de la República no puede haber un poder concentrado por sobre los otros, y eso parecía que siempre se circunscribía al poder político, al poder ejecutivo o al poder legislativo. No, hoy yo personalmente estoy convencido de que se está produciendo una concentración de demasiado poder en muy pocas personas y con claramente bastantes cuestiones cuestionables. Así que el debate para mí hay que darlo a fondo, en defensa de las instituciones y en defensa de la República. Bueno, ahí estaba Carlos Selva señalando que hay que dar el debate y hay que dar las opiniones, y esas opiniones y ese debate tendrá que llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el oficialismo también le dicen a la oposición, hay que dar el debate en los temas que tienen que ver con lo económico. Y dentro del oficialismo también se hablan entre oficialistas de dar este debate, como por ejemplo, David, sobre el salario universal en la República Argentina, proyecto presentado hace pocos días. Sí, hace unos días presentaron este proyecto algunos diputados. Los autores son Itaí Hatman, Natalia Saracho y Federico Fagioli, son todos de Patria Grande, Frente de Todos muy ligados a Juan Grabois, al dirigente social, en una presentación en donde uno esperaba ver a estos diputados y a organizaciones sociales, a movimientos sociales, y estuvo presente el presidente del bloque, varios diputados, Juliana Di Tulio, la senadora la presidenta de Unidad Ciudadana, como que de repente aparecieron un montón de sectores del Frente de Todos en la presentación de este proyecto. Algunos apoyando y algunos diciendo, está bueno el debate. Claro. Demos el debate. El objetivo de este proyecto es ampliar la cobertura del sistema de seguridad social a través de la implementación de un salario básico universal, donde los beneficiarios van a estar inscritos en un registro que se llama RENASBU. ¿Sí? Es en un registro que se va a crear básicamente para esta situación. ¿Qué es lo que plantea este salario? ¿Qué es lo que busca este salario? Que es una prestación monetaria mensual, ¿sí? No contributiva, o sea, no hace contribuciones, simplemente se le paga esto, sí, de alcance nacional destinado a los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos. Será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, se desempeñan en la economía informal o se encuentran inscritas en la categoría A del monotributo. Esto tiene que ver la economía informal con la economía popular, claro, lo que hoy muchos sectores encuentran como una salida laboral en la economía popular. En la placa siguiente, para poder acceder a este beneficio hay que ser argentino, nativo, naturalizado, residente con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 64 años. ¿Sí? Ahí no percibir ingresos, obviamente. Claro.
La prestación por desempleo, programa Progresar, programa nacional, todos estos programas, no podés estar inscripto en estos programas y aparte recibir el salario universal, porque básicamente todos estos programas son un salario. ¿Sí? Pensemos en la prestación por desempleo. Es un salario mensual, claro, que tampoco... y no contributivo. Que es no contributivo. Claro. Entonces, frente a eso, esto es lo que plantea este proyecto. Para poder estimar cuánto va a ser, va a tener la placa siguiente, sí. Va a ser un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto informado por el INDEC. Este dato es importante porque cuando el INDEC da a conocer la canasta básica, lo que se toma es lo que todavía el INDEC entiende que es una familia tipo. ¿Qué es lo que digo? ¿Por qué todavía? Porque entiende que una familia tipo es un hombre y una mujer, adultos los dos, con dos niños, un nene y una nena. Esa es la familia tipo que toma el INDEC. Se otorgará el 100% de la prestación a desocupados trabajadores de la economía informal, inscriptos en el régimen de inclusión social y programación de trabajo independiente, régimen de trabajo agrario, personal de casas particulares. Este número hoy te da más o menos alrededor de 13.000 pesos. Más o menos alrededor de 13.000 pesos. En la placa siguiente, lo que podemos ver es se va a pagar el 50% a las personas que se encuentran inscritas en la categoría A del monotributo, es la categoría más baja del monotributo, trabajando en relación de dependencia y perciban ingresos brutos anuales iguales o inferiores al establecido para la mencionada categoría A. Esto se va modificando todo el tiempo. Digo, porque el mínimo del monotributo se va modificando todo el tiempo, tiene mucho que ver con la inflación, con cómo se va moviendo la inflación. ¿Para qué? Para que aquellas personas que facturan lo mismo, pero en realidad tienen la misma cantidad de trabajo, pero facturan más simplemente por precio, no porque incrementaron su capacidad laboral, no pasen de categoría y tengan que pagar más. Cada grupo familiar podrá percibir prestaciones de salario básico universal por un monto mensual de hasta 2 canastas básicas alimentarias de un adulto equivalente informado por el INDEC. Sigue sin ser una familia, ¿sí? Simplemente 2 adultos, no toman en cuenta niños. El salario universal no está sujeto a gravámenes intransferibles e embargables. ¿Esto es por qué? Porque en muchos sectores lo que sucede es que por ahí acceden en algún momento a una tarjeta de crédito, porque esto se hace vía transferencia bancaria. Pensemos en los aportes que se están haciendo ahora, que se hacen vía transferencia bancaria, entonces tiene una tarjeta de crédito y el banco lo que hace es retenerte el pago de la tarjeta de crédito. O tenés un crédito personal o lo que sea, te retiene de tu cuenta. Pensemos en lo que tienen los créditos UBA, por ejemplo. No hay morosidad, ¿por qué? Porque te retiene directamente de tu cuenta de salario. Bueno, esto no lo podrían hacer. De aprobarse de esta manera, no podrían retener este aporte, este salario universal. Que está mal el nombre, digo, no es universal porque no abarca al universo de los trabajadores formales o informales, sino simplemente a un sector de los trabajadores. Los beneficiarios deberán acreditar, esto es la contraprestación que pide el salario básico universal, en la placa siguiente. Lo que van a tener que hacer es acreditar anualmente, a través de un mecanismo, que la autoridad de aplicación determine la realización de alguna de las siguientes actividades: finalización de estudios primarios y secundarios, talleres de formación profesional y capacitación laboral, trabajo doméstico. Digo, alguna de estas, ¿para qué? Con la intención, obviamente, desarrollo de actividades sociocomunitarias, para que el aporte tenga una devolución, ¿sí? Y que en algún momento pegue la vuelta. ¿En qué sentido? Si aquella persona que se inscribe en un taller de trabajo, lo que se busca es que esa persona mañana salte al trabajo formal. Entonces, si salta al trabajo formal, va a dejar de recibir este salario. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Bueno, acompañan el diputado Selva, la diputada Macha, Hugo Yasky, Romero, Carro, Alderete. Digo, acá lo que vemos es varios diputados de extracción sindical, varios diputados de extracción de organizaciones sociales. Así es. Y algunos diputados que vienen
del Frente de Todos, del peronismo tradicional, por decirlo de alguna manera. O Carlos Selva, que viene del Frente Renovador. O Carlos Selva, del Renovador, claro. Pero sí, también hubo presencia del Frente Renovador a la hora de la presentación. Por ejemplo, estuvo el diputado Arroyo, quien tomó la palabra y dijo que él iba a apoyar este proyecto. Lo que se vio en esa presentación es que, por eso, diferentes sectores de lo que conforman hoy el Frente de Todos estuvieron en esa presentación y mostraron interés en avanzar en esta línea. El punto de todo esto es obviamente el costo fiscal. ¿Cuánto va a ser el costo fiscal? Según explicó en ese momento a la hora de la presentación Itay Hatman, que es economista, dijo, bueno, el costo fiscal es muy, muy bajo. Estamos hablando de 400.000 millones de pesos anualizados, con lo cual, dice, no sería un esfuerzo muy grande. Es del 0,8% del PBI de la Argentina. Dice, no impactaría en las cuentas de una manera tremenda, y esto lo que aseguraría es que hay un sector de la sociedad que uno lo puede ver por ahí hoy en el aporte que se va a empezar a pagar los próximos días. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de personas, porque no están los jubilados acá. Son 7 millones y medio de personas que podrían inscribirse, si esto se aprobara, podrían inscribirse y recibir este salario básico universal. Es un proyecto de un sector del Frente de Todos. Veremos si logra avanzar. Es un proyecto que no fue consensuado con el Ejecutivo. Esto significa que el Ministerio de Economía no vio los números ni hizo las cuentas de ese impacto fiscal que señala el diputado Itay Hatman. Hay que ver si esta discusión en el medio de el entendimiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional tiene posibilidades de avanzar o no tiene posibilidades de avanzar. Bueno, David, esto tiene que ver también con lo que nos decía el diputado Ferreira, ¿no? Respecto a la necesidad de discutir los temas puertas hacia adentro del bloque del Frente de Todos, discutirlo, buscar los primeros consensos que van a tener que pasar, en el caso de este proyecto también por ahí, por el bloque del oficialismo, a pesar de que estuvo en la presentación el propio diputado Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos, pero tendrán que empezar a buscar consensos y a partir de eso veremos cuál es la viabilidad y cómo viene avanzando ese proyecto en las comisiones respectivas, ¿no? Lo cierto es que es importante e interesante plantear el debate, como se lo han señalado a los 3 diputados que han presentado la iniciativa. Plantear el debate, abrir el Congreso para discutir este tema, me parece que es uno de los temas centrales, que este tema no está en la agenda para mañana. No, exactamente. Esto también está emparentado con el pedido que hizo Máximo Kirchner de anticipar el aumento del salario mínimo vital y móvil, y ahí sí tuvo suerte. O sea, claro, hay iniciativas que están saliendo desde el Congreso, mensajes, algunos tienen forma de proyecto, otra tiene, por ejemplo, bueno, como Sergio Massa le pidió la carta de Sergio Massa a Martín Guzmán para pedirle algo que el propio Congreso determinó, que fue esta posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique el piso de ganancias en el caso de que la inflación esté por encima del aumento de los salarios. O sea, el Congreso también está, más allá de lo que espera de parte del Ejecutivo y le da curso a esos proyectos, también tiene su propia agenda en lo económico. Está haciendo un ida y vuelta, ¿no? También. Máximo Kirchner presentó un proyecto que no era de ley, que era un proyecto de resolución. Exactamente. Por el tema también de adelantar lo que es el salario mínimo vital y móvil. Ese es otro de los temas, ¿no? Sí, el proyecto lo que establecía era que las cuotas que terminaban en enero del año que viene con un salario mínimo vital y móvil de casi 48.000 pesos, se adelante todo a julio de este año para que el salario mínimo, de vuelta, eso tiene un impacto fiscal porque hay un montón de otras actividades que están atadas al salario mínimo vital y móvil. Pensemos en los jubilados que tienen el 82% móvil, están atados a, si se mueve el salario mínimo, se mueve ese 82%. Claro.
el progresar, trabajar, el plan, bueno, si se mueve el salario mínimo, es el 50% del salario mínimo. Si se mueve el salario mínimo, se mueve lo que paga el Estado Nacional en el progresar. Vamos a ver qué es lo que decían también, hablando de estas propuestas desde el Congreso hacia el Ejecutivo, que decían los diputados respecto, por ejemplo, a esta propuesta de Sergio Massa, que él envió la carta al Ministerio de Economía para adelantar lo que tiene que ver con ganancias. Cuando se aprobó el proyecto de impuesto a las ganancias, que hizo que alrededor de 1 millón de trabajadores dejaran de pagar aquello que Macri había prometido en su campaña, de que los trabajadores y las trabajadoras iban a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y aumentó en 1 millón, en más de 1 millón, la cantidad de trabajadores que tuvieron que pagar el impuesto. Estaba prevista la actualización del mínimo no imponible. Yo creo que producto de las paritarias y de las negociaciones colectivas, esta actualización tiene que ser urgente, tal como lo plantea el presidente de nuestra Cámara, y las autoridades del Ejecutivo, el Ministerio de Economía, lo han visto de esta manera. Estaba prevista una actualización del mínimo no imponible que ocurrió el año pasado, pero bueno, la de ahora es medio urgente, así que vamos por buen camino con eso. Bueno, ahí estaba la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos, estas propuestas que salen desde el Congreso de la Nación hacia el Poder Ejecutivo, en este caso hacia el Ministerio de Economía. Antes de despedirnos, 2 saludos. Uno a nuestra productora Eva, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ahora, ¿nos guardó torta? Después. Si nos guardó después, torta. Sí, guardó todo. Y un beso muy grande para mi sobrina Victoria Juliano, que cumplió sus primeros 21 anitos, así que también. Feliz cumpleaños para la sobrina también, que nos guardó. Bueno, Dani, gracias. Nos vemos mañana, hasta luego. David, gracias. No, por favor. Usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para seguir charlando, conversando con los diputados nacionales y seguir anticipando la agenda cargada que tiene mañana la Cámara de Diputados. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso